¿Estás listo para tu rompimiento? ¿Estás listo para la palabra que Dios tiene para ti? Al final del 2020 yo estuve hablando sobre razones para ser optimista. La palabra dice en Proverbios 4 que el camino del justo se alumbra cada día más y brilla, brilla, ¿verdad? Brilla y brilla más hasta el final del día. Y yo creo en eso, en que tu vida va a mejorar, en que tu vida va a ser mejor cada día, porque tú estás caminando en el camino del justo. La palabra dice que tú eres la justicia de Dios. Él nos hizo su justicia, Él nos hace justos, por lo cual nos podemos parar sin ninguna condenación ni vergüenza ante el trono de su gracia para recibir de Él. Nosotros tenemos autoridad sobre las tinieblas porque nosotros somos, tú eres la justicia de Dios. Así que prepárate para empezar a ver cómo las cosas mejoran para tu vida. Para de escuchar esas profecías que dicen que las cosas se van a poner peor, que los días se van a poner más oscuros. No, la palabra dice que nuestros días mejoran, que somos como la luz de la aurora que brilla cada día más. Así que cada domingo de este mes yo te voy a estar hablando de tener esta perspectiva de expectativa, de que las cosas mejoren y mejoren cada día más. La palabra que yo voy a traerte es en Juan capítulo 11, donde dice 11:4, donde Jesús le está hablando a Lázaro y le dice, esta enfermedad no es para muerte. No importa cómo se vea, pero va a importar cómo termine. Esa enfermedad sí tenía consigo la muerte, ¿verdad? Pero Jesús habló la verdad que va por encima de lo que se ve, que va por encima de la circunstancia presente, que fue por encima en ese momento de la enfermedad de Lázaro. Esa enfermedad tal vez sí tenía con ella muerte, pero no va a terminar así. Tal vez nosotros estamos pasando por una situación que trae consigo muerte, pero no va a terminar en muerte, porque va a terminar en la gloria de Dios, y la gloria de Dios va a hacer que esa situación cambie. ¿Recuerdas cuando yo hablé de 5 razones para estar optimista? Cuando mencioné que los rompimientos y el avivamiento siempre está al otro lado del camino. El avivamiento siempre está al otro lado de la oscuridad. Tú puedes vivir tu vida hoy en la expectativa sabiendo que tu camino se va a alumbrar, que tu vida va a mejorar, que cada día que pase se va a poner mejor. No importa cómo empezó, no importa ahora mismo cómo se estén viendo las cosas, lo que importa es el final. Y no vas a terminar tú vencido. Ese no es tu final. Pasar por pérdidas es una cosa, pero ser un perdedor es otra. Nosotros no somos perdedores, porque Dios es el Dios que restaura todas nuestras pérdidas. La palabra dice que tú eres cabeza y no cola, que tú vas adelante, que tú te mueves hacia el frente, porque tú eres la justicia de Dios. Así que yo quiero que tú estés en esta perspectiva, que tú entres en esta manera de pensar. Tu rompimiento comienza cuando tú descubres algo. Cada rompimiento comienza cuando tú descubres algo. Comienza cuando tú decides no ir hacia atrás, hacia donde estabas, hacia el pasado. No, tú empiezas a moverte hacia adelante. Como un científico, cuando descubre algo, es para avanzar en la historia, para avanzar en esa situación, para avanzar en lo que se está viviendo, y con ese descubrimiento es un avance hacia el futuro, ¿verdad? La gente que inventa es para los inventores, se hacen descubrimientos para mejorar las situaciones, para mejorar las cosas, para entrar en progreso. Y si tú no has tenido ningún rompimiento, ningún avance, tú vas a tener uno próximamente. ¿Por qué? Porque empieza con un descubrimiento.
Cuando se descubrió la penicilina, eso fue un gran descubrimiento, porque entonces cambió la historia. Algo fue descubierto para entrar en un progreso. Así pasó cuando se descubrió el teléfono. Hubo un progreso, un avance grande en las comunicaciones. Todo rompimiento que empieza con un descubrimiento, ¿verdad? Es para avance. ¿Y qué yo quiero que tú descubras hoy? El tesoro que está dentro de ti. Hay un tesoro en ti. Y yo quiero ayudarte a destapar, a descubrir esos tesoros. En 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7, vamos a leer esto. Y esto habla de un tesoro. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos un tesoro, ¿verdad? Y dice, atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos estar afligidos, pero no destruidos? Perseguidos, pero no desamparados. ¿Por qué? Por el tesoro que tenemos en nosotros. Dice que está en vasos de barro, o sea, en nosotros. Y nosotros hemos sido hechos del barro de la tierra, ¿verdad? Quiere decir que ese barro somos nosotros. Esto es símbolo de la humanidad. Este tesoro está en el ser humano. Este tesoro que está hablando la palabra está en vasos de barro, o sea, está en ti, está en nosotros. Dios ha puesto un tesoro en ti y es lo que te permite permanecer en medio de la aflicción y no ser destruido. Es lo que te permite estar en apuros, pero no estar desesperados. Es lo que te permite estar atribulado, pero no estar angustiado. ¿Por qué? Porque tenemos ese tesoro que Dios ha puesto en nosotros. Te pueden quitar todo alrededor, afuera de ti, pero dentro de ti lo que Dios ha puesto nadie te lo puede quitar. Todo puede estar cayéndose alrededor de nosotros, desbaratándose, pero la palabra dice que gran es aquel que está en ti, mayor es el que está en ti. Ese es el tesoro. Por eso quiero también llevarte a otra escritura donde habla de esto. Dice la palabra en 2 de Reyes, capítulo 4. Él habla también, Dios habla de este tesoro. Muchas veces nosotros buscamos de afuera, de lo que esté afuera para ayudarnos, pero realmente la ayuda que nosotros necesitamos ya está en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios la puso ahí. Dice, había una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas que clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y han venido a tomar mis hijos. ¿Qué hago ahora? Los acreedores han venido a tomar mis hijos para pagar la deuda que había dejado mi marido. Le dice esta mujer viuda al profeta. Y le pregunta, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer ahora? Y le dice Eliseo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu casa? Ella le pregunta, ¿qué voy a hacer? Le pregunta, ¿qué vas a hacer por mí, Eliseo? Y Eliseo le responde, ¿pero qué tienes tú ahí? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? ¿A dónde la lleva el profeta? El profeta la lleva a lo que ella tiene. El profeta la lleva a su hogar, a su casa, a ella, ¿no? Y esto es simbólico porque el hogar, la casa, puede ser símbolo de diferentes cosas. La casa significa el templo. ¿Y cuál es el templo? El templo es nuestro cuerpo, el templo del espíritu, ¿verdad? El templo es nuestra vida, nuestra casa. El templo también puede ser la iglesia, la casa de Dios. Y lo que nosotros necesitamos
que no está afuera, está en la iglesia, está en nuestra familia del reino, en la iglesia, está en nuestra casa, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestro templo, que es nuestro cuerpo. O sea, esto es lo que simboliza todo esto. Cuando Él le dice, ¿qué tienes en tu casa? En esta parábola, pues Él usa la casa física, ¿verdad? Lo que ella tenía en su casa. Pero lo que tú necesitas está conectado con lo que ya tú tienes. El rompimiento que tú necesitas, el descubrimiento que tú necesitas, está conectado con algo que ya Dios ha puesto en ti, con algo que ya tú tienes. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de esto, no usamos lo que tenemos. Entonces nos pega la crisis, llega la crisis a nuestra vida y tenemos que tener esta perspectiva. O sea, lo que yo necesito está dentro de mí o ya Dios lo tiene disponible para mí, en mí. Está ahí. Yo siempre he dicho, trata la ansiedad como un símbolo o una señal para orar. No trates la soledad como un enemigo. No, la soledad es una señal de que Dios quiere que tú te acerques más a Él, que tengas comunión con Él. Y así mismo pasa cuando llega la crisis. Cuando llega la crisis, nosotros tenemos que aprenderla a ver de manera diferente. No es manera para preocuparnos a tal grado que nos paralice. No, es un momento, es una señal de que hay un problema para el cual Dios ya te ha equipado para manejarlo. La crisis es una señal de que hay un problema que ya Dios te ha capacitado, te ha equipado para manejar, para resolver. Multitudes de gente hoy están como esta viuda. Muchos cristianos están como la viuda de esta parábola. Han sido viudos o desligados de su fuente de seguridad, de su fuente de poder, de tal vez la fuente financiera. O sea, han habido cosas que ya no tenemos, que teníamos antes. Las finanzas se han ido, las deudas han llegado. Así, eso es lo que quiero decir, esa es la comparación que quiero hacer, como esta persona que quedó viuda de su fuente de provisión, que era su esposo, ¿verdad? Pues nosotros en medio de esta crisis, muchos de nosotros hemos enviudado de unas fuentes estables que teníamos. Pero ¿sabes qué? Tu fuente es Cristo, y Cristo es una fuente estable. Tú estás casado con Cristo. Tú eres su novia, es la fuente de gozo, es la fuente más alta que puede existir en esta vida, la fuente de vida, la fuente de amor, la fuente de lo que sea que tú necesitas es Dios, y Él está en ti, está contigo. Así que mira aquí cómo Dios proveyó para esta viuda. El profeta no empezó diciéndole algo y explicándole algo del cielo, o algo que estaba en la tierra que fuera inalcanzable para ella. No, el profeta la llevó a su propia casa. ¿Por qué? Porque lo que tú necesitas está en tu casa. He estado hoy empezando diciendo que nosotros somos la solución para este mundo. Y a veces nosotros pensamos que la solución para nuestros problemas es el gobierno, el trabajo perfecto, el esposo perfecto, la compañía perfecta. Pero yo quiero que tú entiendas hoy que alguien más o algo más no es la respuesta correcta, no es la solución. El profeta la llevó a su propia casa. La clave aquí para tu rompimiento, para tu descubrimiento, es el cambiar tu manera de pensar. Te voy a dar 4 cosas o 4 detalles para entrar en ese descubrimiento. Y lo primero que hizo el profeta para llevarla a la solución de su situación era cambiar su manera de pensar. Era un cambio en cómo ella estaba pensando. Y esta manera de pensar entra en el cambio de perspectiva. La perspectiva no es lo que tú ves, es cómo tú ves esa cosa o esa situación. Es mirar la situación de un ángulo diferente. Están mirando a lo mismo, pero cómo tú lo miras.
es lo que cambia. Y el profeta cambió su perspectiva, la puso a pensar en lo que ella tenía en vez de lo que ella le faltaba. La puso a enfocarse en lo que ella tenía en vez de lo que ella estaba falta. Así que tú tienes que tener esto claro. Lo que tú necesitas empieza con un cambio en tu perspectiva, en tu manera de pensar, la manera en que tú ves las cosas. Cuando los discípulos necesitaban, ¿verdad?, alimentar los miles. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Bueno, ¿qué hay? ¿Qué tenemos? Oh, los panes y los peces. Ok, pues vamos a empezar por ahí. Entonces, lo que nosotros tenemos es el secreto del rompimiento y el descubrimiento que estamos esperando. Así como nosotros empezamos a agradecer lo que tenemos y empezamos a usar lo que sí tenemos, eso nos da, ese es el poder que necesitamos para comenzar en este camino del descubrimiento. Tal vez me lo repito muchas veces de manera diferente, ¿verdad? Pero es que esto tiene, esta es la clave, esta es la esencia. Nosotros tenemos que tomar inventario de lo que Dios nos ha dado. Empezamos esta pandemia el año pasado y una de las primeras cosas que nosotros hablamos fue, vamos a pasar al otro lado. ¿Y qué era lo que, como en la Biblia, qué era lo que iba a equiparlos a ellos a pasar al otro lado? No era lo que ellos no tenían, era lo que tenían ellos con ellos, ¿verdad? Sí, estaba pasando la tormenta era poderosa, pero ellos tenían el poder necesario, pero tenían la autoridad de la palabra. Pero tenían la promesa de que iban a llegar. Tenían lo más grande, tenían a Cristo. Todo lo que ellos necesitan y todo lo que tú necesitas empieza con lo que tú tienes. Siempre estamos enfocados en lo que nos hace falta, en lo que no tenemos. Esta mujer clama a Eliseo y empieza a recordarle todo lo que ella no tiene y la situación en que está viviendo, sin saber que la situación y la solución estaba ya en ella. Porque la solución se encontraba en lo que ella tenía. El tesoro está en nosotros, está en ti. A veces pensamos que ese tesoro es algo externo que estamos buscando. Pensamos que se nos va a ser dado o nos va a ser dado ese tesoro de algo que viene de afuera, cuando ya es algo que Dios ha puesto en ti. El famoso, ¿verdad?, Andrew Carnegie, el que está en el paseo de los famosos, ¿verdad?, Carnegie Hall en New York. Durante su vida en los negocios, él se hizo uno de los hombres más ricos del mundo. Y él se distinguía por sus logros, porque él tuvo 43 millonarios que trabajaban para su compañía. Un hombre que hacía mucho dinero. Hizo la compañía de hierro. 43 millonarios que trabajaban para el señor Carnegie. Y en esos años eso era un logro. Y uno de los reporteros le dijo, oye, ¿cómo conseguiste este equipo tan poderoso con tantos millonarios, todos juntos en tu compañía? Y Carnegie le dijo, cuando yo los contraté, estos hombres no eran millonarios. Ellos se hicieron millonarios como resultado de la fe que tenían en ellos mismos y apoyándose en la fe que yo les di cuando los contraté. Y el reportero le dijo, ¿y cómo los entrenaste para que ellos se convirtieran en estos hombres a quienes tú les has pagado tantos años, tanto dinero, perdón? Y el Carnegie le dijo, el hombre se desarrolla de la misma manera en que se desarrolla el oro. Hay que cavar y sacar toda esa tierra que hay encima para encontrar onza a onza el oro. Entonces explicó él que el proceso de encontrar el oro es que
mucha cantidad de tierra tiene que ser removida para encontrar solamente una onza de oro. Y así pasa en nuestras vidas. Muchas cosas tienen que ser removidas de la superficie. De hecho, de la profundidad también de nosotros mismos. Muchas cosas tienen que ser removidas, nuestra vieja manera de pensar, tenemos que remover nuestra vieja manera de pensar, nuestras expectativas negativas, todo eso tiene que ser removido para nosotros poder entrar y poder descubrir el tesoro que Dios tiene en nosotros. Entonces le dice el profeta, volvemos a la historia, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le responde, bueno, no tengo nada, excepto una jarra de aceite. Cuando tú piensas que no hay nada, siempre hay algo. En cada situación siempre hay algo bueno. En cada persona siempre hay algo que es bueno que podemos descubrir. Cuando tú piensas que no queda nada, siempre queda algo. Y ella le responde, solo lo único que tengo es una vasija con aceite. Entonces Eliseo le dice, ve y pide vasijas prestadas para ti, de todos tus vecinos, no pocas, busca vasijas. No te lleves poco, busca muchos. Y mira lo que le dice, no vayas a buscar poquita. ¿Y qué es lo que él estaba haciendo mientras estaba diciéndole, no busques poquitas vasijas? Estaba elevando su expectativa. No pidas por una. No vayas a pedir prestado a la chiquitita, un poquito, chispitito. No cojas esa mentalidad, no agarres esa mentalidad de lo mínimo, de lo poquito, de lo que alcance. No, busca tu mentalidad, posiciona tu mentalidad en la abundancia. Busca mucho. La palabra dice que Dios puede hacer aún mayor de lo que nosotros podemos esperar o pensar. Por encima de lo que nosotros podemos pensar o esperar, Dios puede hacer. Entonces Dios le está diciendo, busca muchas vasijas, busca vasijas grandes, búscalas de todo el vecindario, las vasijas vacías de los vecinos, tráelas todas, no traigas poquitas, trae muchas. O sea, que este pensamiento de pequeñez, este pensamiento de falta, de mínimo, quítate ese pensamiento, eleva tu expectativa, busca mucho, piensa en grande, piensa en mayoría, piensa en aumento, no pienses en chiquito, en poquito, en pequeño, no, eleva tu expectativa. Dios puede hacer más de lo que tú puedes imaginar. Entonces a veces nosotros pensamos y nos atamos a lo que la gente pueda hacer por nosotros, a la paz que alguien nos pueda dar, al gozo que alguien nos pueda dar. Eso se queda pequeño al lado de lo que Dios puede hacer. Cuando tú empiezas a pensar en lo que Dios ha hecho en ti, en lo que Dios te ha permitido alcanzar, entonces tu expectativa sube. ¿Por qué? Porque tú empiezas a pensar en cómo Dios ha trabajado en tu vida. Entonces tu expectativa se pone alta. ¿Qué es lo que tú necesitas? Cambia tu mentalidad de lo que te falta a lo que ya Dios te ha dado, a lo que tú tienes. Empieza a usar lo que Dios te ha dado. No esperes ser un millonario para empezar a ofrendar y a diezmar. No, diezma de lo que tienes. No empieces a pensar que tienes que esperar que las puertas de la iglesia físicamente se abran para tú conectarte a la iglesia. No, conéctate ahí donde estás. Sé la iglesia en línea, sé la iglesia donde vas, sé la iglesia donde trabajas. Expande la familia de Dios. Estos son ejemplos vividos y ejemplos diarios. No esperes tener demasiado para dar, para bendecir. No, bendice con lo que tienes. Eleva tu expectativa. Piensa en grande, sueña en grande. Nosotros tenemos que empezar a pensar en grande.
Lo pequeño que tenemos, la falta que tenemos es por nuestra manera de pensar, porque hemos pensado de manera limitada. Pues entonces nosotros tenemos que enfocarnos en lo que tenemos y elevar nuestra expectativa. La palabra dice que mi Dios suplirá toda necesidad. Y a veces muchos predicadores han usado este verso en Filipenses 4:19. Nuestro Dios suplirá toda necesidad. Lo hemos usado de manera incorrecta. En vez de usarlo de manera correcta. Por ejemplo, muchas personas piensan que esto de mi Dios suplirá toda necesidad solamente aplica al dinero. No, esto aplica a tus necesidades físicas. Esto sí aplica a tus necesidades financieras, pero esto también aplica a tus necesidades de salud. ¿Qué tú necesitas? ¿En qué tú has sido decepcionado? ¿En qué tú has estado frustrado? ¿Cuál es esa necesidad? Pues mire, esa necesidad cae en la categoría que dice aquí: mi Dios suplirá toda necesidad. Esto no es solamente financiero, esto es todo tipo de necesidad que tú tengas. Dios va a suplir la paz que necesitas, el trabajo que necesitas, la sabiduría que necesitas, esa respuesta que necesitas, el amigo que necesitas, cualquier cosa que sea que tú necesitas, Dios lo suple en tu vida, porque Él es el Dios que suple todas tus necesidades. No de acuerdo a su limitación, no de acuerdo a la pobreza, no dice aquí de acuerdo a sus riquezas en gloria. Esto no es material, esto es todo. Sus riquezas no solamente son financieras, son sus riquezas físicas, las riquezas de su amor, de su misericordia, de su gracia. Eso es sobre tu vida, todo eso. Eleva tu expectativa. No te quedes en poco. En nuestro camino espiritual con Cristo, nosotros a veces tenemos este falso sentido de humildad, que pensamos que humildad es esperar poquito, esperar limitado, ¿verdad? Para no ser tan, wow, quiero todo, quiero grande. No. Esto es una humildad falsa, porque la palabra promete abundancia de paz, abundancia de victoria, abundancia de vida. Entonces yo puedo estar en la expectativa de eso, yo puedo esperar abundancia de Cristo, porque la palabra dice que Él es el que da abundantemente. Y me encanta como la palabra aquí dice, en el verso 4, dice, y Elías le dijo, mira lo que le dijo, esto es lo próximo que quiero que hagas. Luego que tengas las vasijas, entra a tu casa otra vez y enciérrate y cierra la puerta contigo, entra con tus hijos y cierra la puerta. Y el verso 5 dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Una vez que buscas todas las vasijas, le dijo el profeta, ¿verdad? Tú y tus hijos entren, tú y tus hijos, tú y tu familia. Tú y los que amas, tú y tu familia. Nosotros hemos sido llamados a ser familia. Y le dice aquí, entra, coge los tuyos, agarra a tu gente. Puede ser la casa de Dios, puede ser tu hogar, ahí donde estás mirando, tu familia. Dice, ve con ellos, pero cierra la puerta. Entra y cierra la puerta. Y una de las cosas que trae ese rompimiento, ese descubrimiento en nuestra vida, es que nosotros tenemos que aprender a cerrar puertas. Tenemos que aprender a cerrar unas áreas que no nos bendicen. Muchas veces nosotros dejamos la puerta abierta al temor, dejamos la puerta abierta a la negatividad, a las relaciones negativas, a las relaciones incorrectas. Dejamos la puerta abierta a esa necesidad de tener atención de la gente.
Yo quiero que tú cierres la puerta a la manera vieja de pensar, a la manera pequeña de pensar, a la manera limitada de pensar. Cierra la puerta y empieza a pensar en lo que Dios te ha dado. Cierra la puerta y empieza a pensar en lo que Dios ha hecho en ti. Cierra la puerta en esos pensamientos de limitación, de falta, de que no tienes, y empieza a pensar en lo que Dios tiene para ti. Cierra la puerta a las expectativas pequeñas, a las limitaciones, a lo que te han dicho de ti, a las palabras negativas que han hablado los maestros sobre ti, tus padres tal vez sobre ti, aquellas cosas que se han sido pasadas a través de generaciones hacia ti. No, tú eres libre de toda maldición. Tú has sido redimido de toda maldición y has sido bendecido. Tú sales de maldición a bendición porque somos redimidos a través de la sangre de Cristo. La bendición es tuya en Cristo Jesús. Cierra la puerta a esa expectativa de maldición, a esa expectativa de negatividad, a esa expectativa de maldición generacional. Entra en la promesa de Dios cuando dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que alumbra más cada día. Así que tú no vas a estar pensando que vas a entrar en tus días oscuros. No, tú entras en tus días brillantes. Tú entras en tus días brillantes. La luz de Dios, la luz de Cristo, el avivamiento de Dios a tu vida. Cierra la puerta a la expectativa negativa. Cierra la puerta a aquellos que odian el progreso. Cierra la puerta a todo lo negativo. Tienes que cerrarle la puerta a la gente que pisa y que no levanta. Cierra la puerta. Tú ámales, pero cierra la puerta. No dejes que esas palabras penetren en ti. Como dice la palabra, Jesús entró, ¿verdad?, a levantar a la hija de Jairo y sacó a aquellos que estaban en duda, sacó a aquellos que estaban diciendo palabras negativas. Dice la palabra que él entró al cuarto y cerró la puerta. Dice que Jesús los sacó a todos. Marcos 5:4. Y solamente se quedó con Pedro y con Santiago. Y quitó todos aquellos que estaban viendo, todos que tenían dudas, todos aquellos que estaban hablando palabras negativas, que decían, ya esa niña está muerta, ya no hay esperanza. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros, olvídate, ya estás tarde, ya no hay esperanza? Nosotros no tenemos que caerle arriba, no tenemos que ser maleducados, pero sí podemos, ¿sabes qué?, mantener la puerta cerrada, no dejar que esas palabras penetren en nosotros y se asienten en nosotros. Nosotros no tenemos que ofenderles, pero tenemos que cerrar esa puerta. No es que nos creamos superior a otros. No es que los critiquemos cuando dicen esas cosas. La gente va a tener opiniones diferentes sobre ti, pero cierra la puerta a eso. No dejes que eso llegue a ti. Cierra la puerta a las opiniones negativas de ellos hacia ti o de lo que ellos piensan. Deja de estar viviendo según lo que piensa la gente sobre ti. Mira lo que dice Marcos capítulo 5. Toda esta gente estaba ahí presente. Y Jesús estaba escuchando lo que la gente estaba diciendo. Y al oír tanta cosa negativa, Él no permitió que esta gente entrara al cuarto. Y dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solo cree. Y dice que entrando, le dijo, no está muerta, sino duerme. Y dice la palabra que se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, los sacó a todos. Tomó al padre y a la madre de la niña que estaban con él y los entró a donde él estaba. Los sacó a todos los que se burlaban. Los sacó, los echó. Eso es cerrar la puerta. Los echó. Literalmente aquí dice que se burlaban y echándolos todos afuera. Solamente entró con los padres y la madre de la niña. Y tomándola de la mano le dijo a la niña, niña, a ti te digo, levántate. Ahí llegó el rompimiento. Cierra la puerta. Hay algunas cosas a las que le tenemos que cerrar la puerta. Cierra la puerta a la duda, a las expectativas bajas,
a las bajas opiniones sobre ti, a las opiniones negativas sobre ti mismo. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Podemos cerrar la puerta a tantas cosas. Y la cuarta cosa que tenemos que hacer para alcanzar nuestro descubrimiento, la palabra dice que Elías le dijo, y cuando cierres la puerta, entra con tus hijos y empieza a derramar el aceite. Empieza a derramar el aceite. Empieza a echarlo, ¿verdad? Le decía. Y ella echaba el aceite en las vasijas. Al punto que le dijeron, no hay más vasijas. Se acabaron las vasijas. Y dice que el aceite cesó. Y le dijo entonces al hombre de Dios lo que había sucedido. Le dijo la viuda. Y el hombre de Dios le dijo, ve y vende las vasijas y con el dinero que tengas, salda la deuda. Fue tanto que ellos pudieron vivir el resto de sus días, pagar su deuda y vivir el resto de sus días de esa provisión del aceite. ¿Qué pasó? Fue más de lo esperado. Ella cambió su mentalidad de lo que no tenía a lo que tenía. Número 2, ella elevó su expectativa. Número 3, ella cerró la puerta a esos pensamientos negativos de limitación. Cerró la puerta a lo que los estaban diciendo, ¿verdad? A los que le mataban el sueño, a los matasueños, a la negatividad. Todo lo que no se alinea al amor de Dios, a lo que dice la palabra, ciérrale la puerta. ¿Y qué dice? Empieza a derramar, empieza a echar, empieza a derramar lo que Dios te ha dado. Empieza a derramar sobre otros la bendición de Dios. Empieza a derramar a tu familia, a tu iglesia, lo que Dios ha puesto en ti. Y así como tú empiezas a compartir, porque las vasijas representan la gente. Y así como tú empiezas a bendecir a otros, el aceite, la bendición continúa fluyendo. Nosotros nunca paramos de darle a las misiones, de bendecir a otros. Entonces, ¿qué hace el aceite? La bendición sigue fluyendo, sigue fluyendo, sigue fluyendo. No pares. Aquí dice que, ¿verdad? Cuando ellos pararon, pues cesó el aceite. Nosotros no queremos parar para que continúe, para continuar alcanzando más, para poder ser mayor bendición. O sea, sigue bendiciendo en sabiduría, sigue bendiciendo en palabras de aliento, sigue bendiciendo en finanzas, sigue bendiciendo para que no pare la bendición. Vamos a orar en estos momentos. Si tú no has aceptado al Señor como tu Salvador, vamos a empezar con esta oración. Padre Celestial, yo invito a Jesucristo a mi vida como mi Salvador y Señor. Yo creo que Jesús murió por mis pecados y se levantó de los muertos. Y de este momento en adelante, yo soy un hijo de Dios. Has hecho la mejor decisión de tu vida orando esta oración. Hay diferentes maneras de contactarnos. Aquí en la pantalla aparece uno de los enlaces que puedes usar para que se te haga llegar y puedes también bajarlo, download it. Uno de mis libros que te ayudará a tus próximos pasos en la vida con Dios se llama El Poder de una Nueva Vida. Ya está traducido al español. Así que le invitamos, ¿verdad?, a que adquiera este libro. Esto es una de las decisiones más importantes para tu vida. El unirte a la familia de Dios, el que aceptes a Cristo como tu Salvador. Oremos nuevamente. Señor, yo creo que mis días van a mejorar cada día, que mi camino se mejora, que se alumbra cada vez más, porque yo soy la justicia de Dios. Yo cambio mi mentalidad hacia lo que yo tengo. Yo cambio mi mentalidad, mi manera de pensar hacia lo que Dios ya ha hecho en mí. Yo elevo mi expectativa. Yo no voy a pensar de manera pequeña. Yo cierro la puerta a toda duda. Yo cierro la puerta a todo pensamiento negativo, a todas opiniones negativas de mí mismo. Y yo
empiezo a derramar, a echar dentro de mí, a derramar la bendición de Dios sobre mi familia, sobre el necesitado, sobre mi iglesia, el aceite, para que el aceite no mengue, para que el aceite y la bendición siga fluyendo. En el nombre de Jesús, amén. Si necesitas algo, déjanos saber, comunícate con nosotros, porque juntos somos mejor. Dios le bendiga y nos vemos la semana que viene.